Lo que les voy a narrar es algo que a mí me inquietó porque en muchas oportunidades participé en una serie de comités, una serie de grupos de investigación de fallas. Y creo que a todos ustedes les va a pasar lo mismo. Todos ustedes van a tener en algún momento que trabajar con análisis causa-raíz. Y van a ver que no solamente le va a decir su jefe, oiga, mira, ¿sabes qué? Anda a ver tú este problema. Lo va a llamar la gerencia. Y la gerencia le va a decir, mira, tú eres de mantenimiento y tú vas a tener que investigar esto. ¿Por qué? Porque los de mantenimiento siempre estamos inmersos en problemas, no personales, sino de trabajo. Entonces lo que pasa es que siempre van a llamarnos a nosotros, porque nosotros resolvemos problemas. Y esa es la mayor satisfacción de un supervisor, un ingeniero de mantenimiento. Siempre vamos a estar atrás de los problemas. Como introducción, aquí le estoy poniendo yo algunas cosas que pueden servirnos para algunas preguntas que nos puedan hacer cuando nos asignan este tipo de trabajos, qué cosas es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a plantear y cómo lo vamos a manejar. Les recomiendo un libro de Arthur Conan Stevens, el libro Sherlock Holmes. Cuando tengan un problema, que lo escribió en 1887, léanlo, porque ahí están todas las pautas de todos los trabajos que tenemos de análisis causa-raíz. ¿Qué es la investigación del análisis causa-raíz? Recolectar y evaluar evidencia física de documentos, pero ojo, esos documentos deben tener la calidad necesaria. No nos emocionemos con cualquier documento que se nos brinda en el momento. Organizar la información, analizar los eventos, factores y causales. Determinar información adicional para analizar los factores causales y eventos. Obtener información para conducir las entrevistas. Determinar la causa raíz del problema o evento para su conocimiento integral. Seleccionar las acciones correctivas. Y aquí agregaría un punto más, es hacer seguimiento a esas acciones correctivas. ¿Qué queremos hacer con la verificación de la calidad de la información? Debemos hacernos todo este tipo de preguntas. Existen dibujos, manuales, reportes, órdenes de trabajo, registros de auditorías, evidencias físicas, fotos, videos. Ahora que todo el mundo anda con su celular y ahora hay más videos que documentos, así que eso lo hacen con mucha facilidad. Las entrevistas. En la recopilación de instrumentos, de documentos, nosotros tenemos una serie de información. Pero hay informaciones que el personal que participó en un evento, accidente o en problemas, se calla y no la va a soltar o no la escriben. Entonces, en las entrevistas tenemos que llegar a investigar qué cosa es lo que está pendiente. Entonces, tenemos que planificar las entrevistas, programar la entrevista. Al usar dos entrevistas, es muy conveniente. En una uno habla, conversa normalmente, sin ninguna presión, y después de eso, después de 3 días, vuelve a tomar otra entrevista. En la siguiente entrevista recién ustedes tomen nota. En la primera ubíquenlo al entrevistado, díganle qué es lo que quieren lograr, ganen su confianza y después viene el tomar notas en la siguiente. Las personas tienden a ponerse a la defensiva, describir por qué hace la entrevista, proveer una imagen profesional. O sea, el entrevistado debe sentirse que está hablando con una persona profesional que sabe del tema y que así nomás no le va a poder dorar la píldora. Enseguida, establecer su credibilidad, actuar en forma cordial, política, sincera, interesante, evitar controversia, choque, evitar el humor, disgusto, escepticismo, etc. Aquí tengo yo un cuadro donde le estoy poniendo algunos de los sistemas que no son muy utilizados, eventos de análisis de factores causales. Esto es para entrar a cómo debemos trabajar en el análisis y en la recopilación de la información. Análisis de las tareas, que está muy ligado a todo lo que es el personal. O sea, cómo el personal realiza sus tareas y tuvo toda la información, los manuales, los procedimientos, análisis de las barreras. Esto del análisis de las barreras es muy interesante. Lo he visto mucho en análisis de fallas en los hospitales.
El ejemplo que vi más claro es que ponen una fila de quesos, cada uno son barreras. Hay barreras administrativas, barreras que ponen por seguridad, barreras que ponen por algunos otros motivos. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si tuvieran los quesos y en un orificio pasa igual por todos los quesos. Uno puede poner una varilla y atraviesa el queso. Ese momento es donde se produce un accidente. O sea, cuando se han pasado todas las barreras, desde el inicio del evento hasta el final, y ahí es donde se produce un accidente. Después vienen los cambios de análisis, hacerse las preguntas convenientes. Este sistema del cambio de análisis lo inventó la compañía RAND para sus propios intereses. Hay muchas compañías que tienen su propio procedimiento de análisis causa-raíz. Lo tiene Caterpillar, lo tiene ABB, lo tiene en este caso RAND, y algunas otras compañías. Es más, en algunas empresas ya están haciendo una organización específicamente para analizar el análisis causa-raíz, cuando se presentan los problemas. Lo principal, después de que recopiló una información y tuvo las entrevistas, entrar a construir la línea de tiempo. Aquí lo que tenemos que hacer es poner en un marco todas las fechas, tiempo, hora, etcétera. Y en cada momento poner qué cosa es lo que se hizo. El inicio del tiempo, los eventos que vamos recopilando, hasta que termine el evento. Este es muy importante porque ahí nos va dando toda la secuencia cómo se ha producido el accidente o el evento. Y no tenemos la otra forma, tenemos una forma muy ordenada y de esa manera podemos analizarlo uno por uno. Ejemplo de una falla. Yo le quiero comentar sobre una falla que nosotros tuvimos hace muchos años, pero la analizamos y llegamos a una conclusión. Nosotros teníamos un compresor centrífugo que trabajaba a 12.400 revoluciones. Entonces el compresor centrífugo giraba aquí en la planta y comenzaron a subir las vibraciones. Se subieron las vibraciones, pero eran de baja frecuencia. Entonces nosotros comenzamos a analizar muy bien qué pasaba con el compresor y entonces encontramos que una vibración de baja frecuencia era que se transmitía vibraciones de otro equipo a través de las bases. Entonces, los únicos equipos importantes que tenía cerca eran dos compresores reciprocantes. Y el trabajo era más o menos así, voy a ponerlo así, voy a poner la mano más arriba porque más abajo pesa lisura a veces, ¿no? Entonces ellos comenzaban y trabajaban así, ¿no? O así. Entonces nosotros, y estaba en este movimiento los compresores reciprocantes y influían al compresor. Entonces decidimos, como el análisis de vibraciones nos dijo, están las vibraciones altas pero las frecuencias bajas, entonces paramos los dos compresores reciprocantes. Y ya lo dejamos parado ahí y el centrífugo siguió trabajando, no lo paramos. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a arrancar un solo compresor reciprocante. Entonces comenzó el A, por ejemplo, a trabajar. Entonces dijimos, ahora lanzamos el B, a ver qué pasaba, entonces el otro. Pero nos tuvimos cuidado en que estuvieran desfasados, no que estuvieran iguales, o sea, en la misma fase, sino uno en una fase, otro en este plan. Seguimos tomando las vibraciones y descubrimos que ahí el compresor no sufría nada. O sea, cuando estaba en esta situación de desfasado, los dos compresores reciprocantes, el compresor centrífugo no sufría nada. Pero si los dos entraban en fase, ahí sí subían las vibraciones. Eso tuvimos un tiempo de que hacerle un análisis y logramos conseguir cuál era el problema. Entonces, a partir de esa fecha, dejamos como procedimiento de que el compresor ese reciprocante se arranquen cuando ya estaban el compresor estaban desfasados y los operadores lograron agarrar destreza para poder hacer ese desfase en la operación, para no afectar al compresor centrífugo. Y este es el cuadro donde estoy describiendo este tema. Entonces, análisis ya viene la parte del análisis para identificar cuáles son las causas. Ahora, tenga mucho cuidado. Generalmente todo el mundo a la primera ya quiere dice, ya tengo la causa. No se emocionen. En la primera, yo les aseguro que ustedes van a hacer el análisis y va a ser muy diferente la verdadera causa con respecto a lo que ustedes pensaron inicialmente. Así que eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué factores intervienen? Factores físicos y mentales. Cuando hablamos de factores físicos y mentales son el trabajador, esto solo en el ámbito personal. Entonces el trabajador puede estar confundido, desorientado, no entendieron el contexto, no están familiarizados con el equipo, instrucciones incomprendidas, tomar desviaciones o trucos, o sea, atajos. La gente siempre se hace algún atajo, dice, no, esto yo lo hago más rápido así,
y eso a veces después lleva a problemas. La comunicación verbal, no se transmitió información importante, la información proporcionada fue demasiado tarde, no hubo comunicación, mal uso de los equipos de comunicación, demasiada información y prioridades no discutidas. Y la comunicación escrita fue material incompleto, información entregada inexacta, información no específica, etc. Todas estas consideraciones hay que tener a la hora que estamos haciendo ya la investigación. Luego vienen las condiciones ambientales. Son inadecuada iluminación, área de trabajo desordenada, distracción, interrupciones, ruidos, frío, calor, mala distribución del trabajo, inadecuado espacio de trabajo, prácticas de trabajo con trabajadores no entrenados, planeación no identificada, etc. Y otras condiciones, equipos problemas con etiquetados, marcas, método de supervisión, entrenamiento no entendido por las tareas, contenido y plan de trabajo y con sobretiempos cuando se recarga mucho la labor al trabajador. Luego vienen los tipos de errores que pueden haber: omisión, actos extraños, actos inoportunos, incorporación de acciones fuera de secuencia, deficiencia cuantitativa, preparación de tareas, cerrar las tareas, situación de emergencia, y la actividad no planificada, mantenimiento, siempre nos echan la culpa de todo, operación, preparación de procedimientos, documentos, pruebas e interfaces. Aquí quería llegar para hacerles a ustedes algunas reflexiones. Fíjense, problemas tienen todos en el mundo. Nadie va a decir que no tiene un problema que amerita un análisis causa-raíz. Tengan en cuenta, por ejemplo, los problemas que ha tenido Toyota. Toyota, que es una compañía grande con mucha preocupación en la parte de la calidad y el trabajo. Toyota le han tenido que devolver 7 millones de vehículos. ¿Por qué? Porque tenía su falla en el acelerador. Ellos ya lo habían sabido en Japón, ya lo habían identificado el problema, pero no se lo dijeron en los Estados Unidos, y en Estados Unidos hubieron 3 muertos. Como hubieron 3 muertos, Estados Unidos le reclama y le hacen presentes ese problema. Y Toyota ha tenido que devolverle 7.000. Entre ellos están los Lexus, esos que usa nuestro presidente, por si acaso, ahí también está. Esos carros todos se los devolvieron para que modifiquen. Entonces, ellos al analizar, el análisis causa-raíz, ¿qué cosa creen que encontraron? El principal problema que han encontrado es que ellos ya no estaban usando personal propio de Toyota, estaban usando un personal contratado. Entonces a un gerente se le ocurrió, creo que ha sido el nieto del fundador de Toyota, que está dirigiendo ahora Toyota, él agarró y dijo, bueno, vamos a ahorrar costos y vamos a contratar muchas de las etapas del trabajo. Y entonces al contratar los trabajos, ya no usaban los ingenieros que están imbuidos y conocen la filosofía de Toyota. Y el resultado fue ese. Se han hecho mea culpa, pero han tenido que devolver los 7 millones de carros. El Volkswagen, que ahorita lo están pasando, son 11 millones de carros. Entonces, y ahora ellos están investigando qué pasa. Incluso ha intervenido el gobierno alemán. ¿Por qué? Porque son problemas que le han dado, y eso ¿por qué? Para dar una sensación o dar un efecto de que ellos estaban trabajando correctamente, ahorrando energía, ahorrando diésel, y que estaban trabajando sus equipos a máxima potencia, lo cual no era cierto porque habían hecho un truco en las máquinas para hacerle aparecer como muy buenos trabajadores, pero no fue así. Estos son los problemas que se presentan, fíjense, a niveles de esas empresas. Ahora nosotros, que somos empresas pequeñas, al lado de esas, también tenemos nuestros problemas. Entonces, yo les recomiendo que este método, que yo les estoy indicando aquí, en la separata quedan, lo apliquen, porque eso les va a dar una mayor claridad para resolver los problemas y llegar a la verdadera causa raíz de los problemas. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo actual? Y lo he escuchado ya en estos 2 días que estamos acá en el Congreso, que los análisis de causa raíz ahora ya están aumentando su importancia y le están dando mucho peso para llevar a cabo, ejecutar la calidad y el mejoramiento del comportamiento de los equipos. Cuando tengan un mantenimiento correctivo, también les recomiendo que apliquen este sistema. ¿Por qué? Porque a veces en el mantenimiento correctivo nos olvidamos de hacer un análisis mayor y nos olvidamos de hacer un informe y al final nos quedamos sin nada. Entonces les recomiendo que esto lo hagan. Quiero terminar, ya debo terminar, Bueno, quiero terminar con
algo que le preguntaron una vez a Albert Einstein. A Albert Einstein le dijeron, señor Albert Einstein, ¿qué haría usted si le damos 1 hora para que resuelva los problemas del mundo? Entonces Albert Einstein le contestó, muy bien, le dijo, yo voy a usar 55 minutos para comprobar cuáles son los problemas y verificarlos, y 5 minutos para resolverlos. Albert Einstein, nosotros no somos Einstein. Y fíjense la diferencia, 55 contra 5. 55 para analizar, verificar y conocer el problema, y 5 minutos para dar la solución. Y nosotros a veces nos desesperamos para quedar bien con el jefe, decimos, ya sé el problema, y se dan contra la pared porque cuando uno comienza el análisis cree que ya tiene el problema, y cuando uno termina encuentra que el problema es mucho mayor y muy diferente. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Lo que les recomiendo es que usen este sistema. Nosotros, en este caso del compresor, llegamos a ahorrar unos $100,000 por día, porque parar el compresor reciprocante que les he hecho el ejemplo, significaba parar toda la planta. Significaba parar toda la planta, estamos hablando de $100,000, $100,000 al día por hacer esa acción. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener cuidado. Analicen siempre bien todo, no se arriesguen a dar una opinión muy apresurada. Analicen, recolecten, entrevisten, y después de eso ya ustedes están en condiciones de dar una buena solución. Eso es todo lo que quería decirles.